Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos en otro programa de Universos y en este segmento que hemos llamado Espiral, la otra cara del Bienestar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven y nos van a escuchar en este programa. Muchas gracias, Alfred. Pues estamos, como siempre, Alfredo Rosas Pureco y una servidora, Sofi Velarde, y estamos transmitiendo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, en este espacio en donde les ofrecemos pues información sobre varias terapias alternativas, complementarias, holísticas y donde hablamos sobre varios temas, Alfredo. Así es, y pues hoy la verdad es que es un tema bastante interesante, muy especializado. Esperemos que logren captar la información necesaria de esta terapia. Y también si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, pues no olviden dejarnos su comentario debajo de este video. Algún tema también que quieran que tratemos, alguna terapia que no hayan visto con nosotros hasta ahora, pues igual para que podamos ya sea apoyarnos entre nosotros o tener algún invitado que nos oriente respecto a lo que ustedes tengan duda y quieran aprender. Efectivamente, de hecho comentábamos con Alfred ahorita antes de entrar al programa, bueno, que justamente por eso se llama universos, porque el universo de todas las terapias, bueno, pues es cuasi infinito, ¿no? Sí. Y además de las terapias, bueno, de otros temas que de alguna manera se interrelacionan con ello, ¿no? Decíamos, por ejemplo, ahorita, bueno, el tema de los ángeles, que bueno, nos da para hablar como 50 programas, el tema de la psicomagia, habíamos dicho que incluso por ahí podemos hacer un programa donde hablemos sobre Jodorowsky, que es un terapeuta, bueno, muy importante, ¿no? Tanto en Europa como en América, pero bueno, ya justamente por eso, déjenos abajo sus comentarios y díganos qué les gustaría oír. Así es, y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una terapia pues un poquito enfocada en la telebioenergética, que ya habíamos platicado también de ello acerca un poquito de este tema en cuestión del Reiki, pero bueno, la experta en el tema precisamente pues es nuestra maestra Sofi, y vamos a estar indagando un poquito precisamente acerca de esta terapia, en dónde tiene sus orígenes, cómo funciona. Yo tengo algunas dudas, entonces pues lo vamos a estar aquí platicando, vamos a poner en jaque a nuestra experta para preguntarle acerca de estas terapias. No sé si nos quieras comentar, Sofi, precisamente un poquito de antecedentes, alguna cuestión de dónde proviene la cirugía astral, que es precisamente de lo que hablaremos el día de hoy, súper interesante. Bueno, pues sí, mira, a esta terapia se le denomina como cirugía astral y es una terapia energética. Nuestro público ya más o menos tiene una idea de lo que son las terapias energéticas porque hablamos sobre una de ellas, el Reiki, El en un Reiki. programa pasado y quienes no lo hayan visto, pues les sugerimos que lo vean. La cirugía astral, fíjate que es una terapia que está, creo, yo diría que renaciendo y el conocimiento no se tiene sistematizado. Realmente no hay, como en el caso del Reiki, libros que nos hablen, que nos pongan la historia, no lo hay. Sabemos que quizás tiene sus orígenes en la India, también es milenaria o debió haber sido milenaria, y parece ser que algunos monjes tibetanos la usaron o la usan todavía, ¿no? Pero es una terapia realmente que no está muy estudiada hasta ahora, ¿no? Uh -huh. No hay todavía como una documentación No hay respecto una a... documentación, efectivamente. Fíjate que yo tengo una experiencia, aquí te lo platico en confianza, que nadie nos ve ni nos Sí. escucha. Y si nos ven, no lo digan. Con esa parte de la cirugía, pienso yo que es cirugía astral. Hay una corriente, una religión, pensémoslo así, llamada los espiritualistas. Uh -huh. No es abierta, es como un poco más cerrada,
como todas las, pues si lo quieres llamar así, en realidad no es despectivo, una secta, ¿no? En donde yo tuve un cierto acercamiento y ellos trabajaban con la canalización. Yo luego ya lo entendí, de principio no lo entendía, de hecho tuve ese contacto pues pequeño, ¿no? No estaba, no hace tantos años, pero no tenía, ya tenía mucha conciencia. Entonces ellos trabajan con las personas que son canalizadoras, como con sus maestros, ¿no? Entonces ellos canalizan maestros y demás que atienden a las personas en función de, pues, de limpias y cuestiones así. Y cuando la situación ya es más grave, pero no la atiende la persona en sí, sino quien canaliza. El maestro XY, nombres y cosas de ese estilo. O sea, es un medio la persona con la que tú consultas, conectando con un maestro, doctor, Ok. de otro lado, ¿no? No sabemos exactamente de cuál, pero de un lado. No, obviamente no malo, sino desde este sentido. Ellos sostienen esa parte. Tienen dentro del grupo personas que son las canalizadoras. Y entonces dicen sus nombres y hablan raro y toda esta parte. Y entonces, cuando la situación del problema ya es muy grave, ellos hacen una cirugía. Ya. Pero la hacen con el cuerpo presente, sin embargo no lo tocan, sino que en movimientos y cosas, de hecho inyecciones ponen, ¿no? Y la gente refería que sentía cuando le ponían la inyección, cuando hacían esta parte. Entonces yo asocio un poco la cirugía, que en ese sentido va a la cuestión astral, quiero entender, pues se hace una perspectiva un poco del cuerpo no físico, ¿no? Pero que al final tiene esa repercusión ya en el cuerpo físico. Entonces, me pareció un poquito, pues, increíble, pero sí había muchas personas que referían que sanaban con esta circunstancia, ¿no? Entonces, no sé si por ahí estamos perdidos o va más o menos por ahí. Mira, la cirugía astral, bueno, vuelvo con el tema del Reiki, ¿no? Y que quienes no hayan visto ese programa lo vean. Incluso en alguna variante del Reiki, y bueno, no, y es Reiki Usui, también algún reikista por ahí ya hacía o trataba de hacer como un tipo de cirugía más profunda a través del Reiki, como alargando energéticamente los dedos y tratando de llegar visualmente al interior del cuerpo, ¿no? Pero bueno, en esto de la cirugía astral y que también creo que va a haber diferentes métodos, porque como te digo, no está sistematizado, no hay una historia, pero al parecer surge en la India. ¿Qué vamos a utilizar? Fíjate que la terapia puede hacerse presencial, al igual que el Reiki, pero también puede hacerse a distancia. No hay ningún tipo de contraindicación. El público que nos ve, y ya lo habíamos referido un poquito, ¿cómo se trabaja a distancia una terapia? Bueno, para trabajar a distancia una terapia, nosotros tenemos que tener algo que se conoce como testigo, que puede ser una simple figura del cuerpo humano. Aquí hay una, por ejemplo, donde tiene incluso señalados los chakras, o puede ser también un cojín o un muñeco que asemeje al cuerpo humano, ¿no? Bueno, entonces en este proceso de cirugía astral es algo parecido a lo que se hace en el Reiki. Solo que en cirugía astral, en esta variante, nosotros vamos a trabajar con una serie de piedras y de cuarzos. Mucha gente por eso incluso le llama gemoterapia, pero la gemoterapia es un poco un tanto distinta, ¿no? Sin embargo, bueno, por ahí están entre límites, ¿no? A mi parecer. Lo digo desde mi experiencia, ¿no? Porque habrá quizás quienes trabajen de manera diferente. Pero bueno, ¿qué se hace cuando uno trabaja a distancia? Tú lo conoces porque trabajas Reiki también a distancia. Entonces, muchas veces cuando no está presente el paciente, pero sin embargo nos ha pedido o nos ha dado su consentimiento para que trabajemos en él, bueno, lo primero que se hace es hacer un escaneo, ¿no? A través de esta figura. En una hoja como esta, nosotros ponemos el referente del paciente, que es el nombre, la fecha de nacimiento y el lugar donde se encuentra, porque como nos decía
Alfred en ese programa del Reiki, no puede haber muchos Juanitos Pérez y quién sabe a quién vaya dirigida la cirugía. Entonces en esto, por eso tenemos que ser muy específicos, ¿no? De poner nombre completo e incluso fecha de nacimiento para que no se vaya a un homónimo, ¿no? Claro. Porque como hemos dicho, siempre tenemos que pedir permiso. Entonces, lo primero que empieza haciendo un terapeuta con estas características, o lo que yo hago, por ejemplo, pues es hacer un escaneo con las manos, ¿no? De la figura. Bueno, canalizamos, como decimos, canalizar es pedir asistencia en lo que nosotros creemos. En este caso, pues, por ejemplo, yo que soy católica, bueno, creo en Jesús, pues pido asistencia a lo mejor de Jesucristo, de los ángeles, de los arcángeles, y se hace un escaneo, ¿no? Para que tú sientas y realmente se siente la energía más o menos en qué partes del cuerpo está. Hay que trabajar. Hay que trabajar, ¿no? Muchas veces el paciente te lo puede decir, pero no hay mejor cosa que también hacer un escaneo para ver tú qué percibes o qué sientes, ¿no? Y después, bueno, que tienes listo el escaneo y que tienes el permiso para trabajar con este paciente, lo que se hace es trabajar con una serie de elementos que son cuarzos y que esto, bueno, lo vamos a decir, son cuarzos con punta porque este tipo de cuarzos se asemejan a un bisturí, ¿no? Entonces, al tener una punta y asemejarse a un bisturí, es con lo que tú vas a poder hacer este proceso que se llama cirugía. Ahora, el cuarzo, Alfred, el cuarzo es un conductor de electricidad y de energía. Eso está científicamente comprobado, ¿no? Hay diversos tipos de cuarzo, pero bueno, en cirugía astral usamos más estos que son transparentes y hay algunos que son como lemurianos, que podría ser como este que es un poco más transparente. Todos son diferentes, pero bueno, son cuarzos con punta, ¿no? Entonces, lo que se hace de manera presencial o ya sea a distancia, localizando el padecimiento del paciente, es justamente hacer un corte, una incisión imaginaria e ir trabajando con la misma energía del cuarzo. Se puede ir limpiando esta parte que tú vas trabajando y que puede incidir en cualquier tipo de padecimiento, ¿no? En un cálculo renal, en una especie de tumor que tenga el cuerpo, en un proceso de inflamación del hígado, no sé, en cualquier tipo de padecimiento, pero al igual que la terapia del Reiki, también nos incide que esto sana a nivel emocional también, no solo físicamente, ¿no? Sino que, bueno, pues sí, ok, ya está el problema en el hígado. Entonces sabemos que justamente ese problema debió haberse ocasionado por alguna emoción de ira, de enojo, que tiene esa persona, y entonces también con el cuarzo se va pidiendo, intencionando, como tú lo has dicho muchas veces, que se borre esa emoción de ira, ¿no? Y trabajamos a nivel de todos los cuerpos, porque bueno, tenemos el cuerpo físico, pero tenemos el cuerpo áurico, tenemos el cuerpo etérico, y tenemos el cuerpo astral. Es correcto. ¿No? Entonces se va trabajando justamente todo este conglomerado de emociones a la par de que se trabaja con esta cirugía astral. Ahí, por ejemplo, tu corte lo haces a nivel del cuerpo energético, o vas haciendo varias capas conforme vas llegando hasta el cuerpo físico, solo haces un corte y con eso llegas. No, se hacen varios cortes. Por ejemplo, mira, yo, por ejemplo, lo que hago primero es empezar a trabajar con el aura. Después llego, sí, al cuerpo astral y después trato de llegar al cuerpo físico, ¿no? Y entonces ahí sí ya con una visualización también y con lo que tú sentiste en el escaneo y la percepción que te dio de la enfermedad que tiene el paciente, entonces es que tú vas limpiando, sanando, y a veces el mismo cuarzo te pide quedarte porque bueno, si estás trabajando a nivel con una hoja como esta de testigo, a veces el cuarzo te pide incluso quedarte en una zona, ¿no? Dando un poquito más de trabajo en esa zona que en otra, ¿no? Pero finalmente, bueno, tratamos de alguna manera de limpiar varias zonas y no se hace en una sesión.
puede incluso ser, dependiendo del problema, pueden ser 7 días, puede ser hasta un mes, ¿no? Que se puede Que tiene que llevar estarse haciendo. llevando a cabo ¿Cada cuánto tiempo? la cirugía astral. O puede ser hasta 1 o 2 meses en que tú puedes estar trabajando ¿Pero con. se hace diario Se o...? hace diario y bueno, la manera en la que yo aprendí es descansar, por ejemplo, el fin de semana, ¿no? Ujú, ujú, Descansar tú como terapeuta y dejar descansar también al paciente ujú. en ese proceso. Y cuando tú haces tu escaneo, ¿descubres una patología específica o es por zonas? Por ejemplo, decir, bueno, hay algo en el hígado, no sabes qué, pero hay algo y es lo que trabajas. Mm, A veces se descubren diversas patologías, ¿no? O sea, si vas desde la cabeza, a veces puedes percibir dolor de cabeza, bajas y percibes algo a nivel de Estómago. estómago y puedes ir trabajando, bueno, te enfocas más que nada en esos dos problemas que descubriste, justo, por ejemplo, ese día, pues un poco en cabeza y un poco a nivel de estómago, ¿no? Te digo, a veces el mismo paciente nos da la referencia, ¿no? Pero a veces no es eso. A veces se sorprende cuando uno le dice, ¿sabes? Es que también noto un pequeño, por ejemplo, yo he dicho a algunas pacientes, yo noto como cierta molestia en el ovario. Me dicen, sí, efectivamente hay una molestia en el ovario Claro. cuando habíamos empezado con un problema de intestino, ¿no? O estos famosos síntomas reflejo, ¿no? O Ujú. patologías que se presentan por consecuencia de que no son la raíz en sí de la circunstancia, entonces luego a veces puedes tener muchas molestias que tú crees que es de una cuestión específica y resulta que vienen de otro lado, ¿no? Efectivamente, Alfred. Y hay a lo mejor un tip importante, como lo acaba de decir Sofi, precisamente, hay muchas personas que usan los cuarzos con punta colgados, ¿no? Como un dije, como Ujú. algo así. Y bueno, aquí la recomendación, como bien lo acaban de escuchar con Sofi, los cuarzos tienen la capacidad, sobre todo cuando tienen punta, pues de romper, de abrir nuestro cuerpo energético Ujú. a Ujú. ciertos niveles. Entonces, la recomendación es no usar cuarzos con punta como un dije, ¿no? Es como Exacto. irse, yo por ahí algún maestro nos decía, es como estarte picando todos los días constantemente, ¿no? Una puntita que te está haciendo daño y mucho, pues queda a nivel, por ejemplo, de corazón, depende de dónde lo pongan, pero siempre esa que esté pegando constantemente, pues también no es algo como que sea benéfico. Claro, y bueno, también ya tendremos que hacer otro programa, ya que sale esto sobre cuarzo, sobre gemoterapia, Gemoterapia. ahora sí, ¿no? Porque también hay distintos tipos de piedras o de cuarzos que inciden también a nivel emocional para curar o sanar una emoción. Pero si nosotros estamos deprimidos y estamos usando una piedra que a lo mejor esté indicada para un proceso de hiperactividad, pues eso nos va a subir más. Entonces también hay que ir viendo un poquito todo esto, ¿no? Y bueno, fíjate que también en este mundo de la cirugía astral, también, por ejemplo, usamos ciertos instrumentos como un anestésico. Por ejemplo, aquí tenemos una Ujú, piedra de amatista ujú. y esta sí, si estamos trabajando con un paciente a nivel presencial, en la camilla la vamos a poner en alguna de sus manos y Ok. sirve como anestesia. O si estamos trabajando con el testigo, que es el dibujo que les enseñé, pues se coloca también la amatista en la En su mano. superficie, en la mano, ¿no? Ujú. Tenemos, por ejemplo, esta que es bastante grande, que es hermosa la amatista. Tenemos algunas que son más pequeñas, ¿no? Y también tenemos algo que nos sirve después para volver a sellar el campo áurico, etéreo, astral, que es esto que se le conoce como selenita, Ujú, ¿no? Entonces, ujú. al terminar de hacer el proceso quirúrgico de cirugía astral, también con esto Se sella de se alguna manera. sella la selenita para que, digamos, que no quede el campo abierto, ¿no? Entonces, bueno, este selenita también es una maravilla y son algunas de las cosas que usamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé si hay alguna duda. No, básicamente sería una pregunta como muy específica en función de si yo, por ejemplo, ya que tú nos estás compartiendo aquí y ya sé que pues voy a abrir mi aura y con este me abro y con este me cierro, porque luego pasa mucho eso, ¿eh? Al conocer terapias o querer saber, hay mucha gente en YouTube, yo tengo por ahí una amiga
saludos, ya sabes quién eres, no voy a decir el nombre, que ella ha aprendido prácticamente todo por YouTube, ¿no? Pero yo le decía, a veces es bien importante la Sí. fundamentación, todo eso. ¿Tú qué pensarías si alguien se anima a decir, pues ya me voy a hacer mi cirugía astral yo solito? Porque pues ya más o menos lo entendí, o le voy a hacer mi cirugía astral porque entiendo más o menos algunas cosas y me quiero aventar a hacer. ¿Por qué necesito un especialista que haya aprendido de esto para poder hacerlo? Mira, en primer lugar, bueno, porque necesitas saber cómo trabajar con cada cuarzo. Ujú. Tienes que también saber un poco cómo está la energía de la persona y que eso no se gana sino con mucho tiempo de haber estado dando la terapia, ¿no? Porque muchas veces, incluso yo, a veces cuando puedo pasar las manos haciendo este escaneo, incluso ya más o menos sé cuando hay como una mala vibración energética en el campo de esa persona. También, si tú como terapeuta no te proteges lo necesario, tú también puedes Es recoger correcto. cierta energía negativa. ¿No? Ujú, ¿Por ujú. qué? Porque decimos, esto no es una cuestión de magia o de brujería, ¿no? Que pudiéramos pensar. Todo, como lo decimos y lo dijo el gran científico, todo es energía. La Claro, energía no solo se transforma, no sí, se no se destruye, destruye. ¿no? Ujú. Entonces también al estar trabajando con esto, tu propio campo energético o tu campo áurico podría sufrir de alguna manera, ¿no? Y también al tú no hacerlo bien, si tú no lo haces bien, por ejemplo, no puedes hacer terapia de ningún tipo, tú lo sabes, cuando estás enfermo, cuando estás enojado, cuando Exacto. estás triste, cuando tus emociones no están al 100%, no lo puedes hacer, porque ¿qué vas a hacer? En lugar de darle un bienestar a un paciente, le puedes contagiar justamente esos sentimientos de Claro, tristeza, de ira, y si este paciente está bajo energía, bueno, entonces va a ser una eclosión ahí y en lugar de ayudar, pues puedes ocasionar un mal que después va a ser karmático para nosotros, ¿no? claro. Entonces son muchos factores, ¿no? Por ejemplo, mira, y lo sabemos que muchas culturas de la antigüedad lo trabajaban. Y lo trabajaron, fíjate, porque bueno, las primeras cirugías que se conocen tanto, pues no sé, en Oriente, en Europa, en la misma América, sabemos que muchas de las incipientes cirugías, ¿con qué abrían la piel para hacerlo? Con Sí, cuarzos sí, o con procesos. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una obsidiana que esta fue muy utilizada en el exacto, México prehispánico para hacer incisiones y exacto. que se sabe que incluso se hacían trepanaciones en el Ujú, cerebro ujú. y algunas cirugías de dentales, ¿no? Entonces, está documentado que se usaban, quizás, bueno, la medicina alópata, la medicina científica puede decir, bueno, se usaban para hacer estas cirugías, pero me parece que todas estas culturas también tenían muy en claro que todos estos factores iban a sanar también cuestiones interiores y energéticas, no Claro, solo físicas. claro. Y algo a lo mejor muy importante también es que ustedes sepan el conocimiento sobre la anatomía humana, ¿no? Al También, final, pues sí, el hígado es el hígado, pero ¿cuál es su función ¿en específica? dónde está? ¿Cómo está? Simplemente en dónde Por lo está, ¿no? menos. Porque si te dicen una cirugía y tú vas a estar operando por acá. Exactamente, ¿no? No es alguien, no es que sea improvisado en cuestión de eso, sino hay que tener un estudio para poder pues también identificar o hasta conocer ciertas patologías, situaciones específicas del cuerpo que a través de síntomas o signos logras identificar y decir, bueno, en qué es lo que hace un médico en general, ¿no? Con los signos y síntomas, concluir, suponer y hacer una hipótesis respecto a qué enfermedad está atacando a nuestro paciente. Entonces, en este caso, lo mismo, ¿no? Es un poquito esta parte que no es un conocimiento que se adquiera pues de la noche a la mañana ni de manera express, además de lo que tú bien comentabas, la práctica constante para tú poder llegar a hacer una cirugía astral ya a nivel, digamos, lo profesional, pues tuviste que haber practicado bastante tiempo, Mucho bastantes horas, tiempo, sí. bastantes veces para poder llegar a este nivel, ¿no? Entonces, sí es muy interesante esta parte de lo que se puede lograr
¿Qué porcentaje de efectividad has visto tú en tus pacientes respecto a que han recibido esta terapia? Pues yo he visto mucha efectividad, Alfredo. O sea, personas que han mejorado muchísimo a partir de la cirugía astral, incluso casos, ¿no? Pues conmigo y entre los compañeros que estudié, de que se tenía que hacer una cirugía real Ujú. y al final no fue Ya no necesaria, terminaron ¿no? no haciéndolo. Ajá, terminaron no haciéndola. Se puede tratar también, por ejemplo, bueno, personas físicas, pero también igual que con el Reiki, también a las mascotas se les puede hacer cirugía. Yo le estuve haciendo por ahí alguna mascotita que teníamos por ahí en casa, a dos, y la verdad es que han mejorado mucho. Una que tenía un promedio de vida porque se le encontró un tumor en hígado, pero encapsulado, pero Ujú. tenía un problema de vida el médico diagnosticó 6 meses, y eso fue hace como un año. Entonces sigue, ¿no? Ajá, Y ajá. creo que ayudó la cirugía. También, por ejemplo, algo bien interesante, en este proceso de cirugía astral también podemos poner intencionalmente algunos elementos que también, digo, de manera astral o espiritual, se pueden poner, pero nosotros, por ejemplo, podemos llevar a cabo con esto, poner ciertos Sueros, medicamentos. sueros o medicamentos Mm. que van a incidir, o sea, y que intencionados realmente inciden en el beneficio y la curación de las personas, ¿no? Cuando tienes a tu paciente físicamente, ¿se lo mencionas o solo, por ejemplo, se lo pones? Se le puede mencionar o también se le puede poner de alguna manera simbólica, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, bueno, a nivel, cuando se trabaja de manera a distancia, también es la hoja o el testigo se queda ahí, ¿no? Con este medicamento espiritual, digámoslo así, Ujú. y también funciona, ¿no? También puede funcionar mucho. Igual después de que se acaba la cirugía, ahí sí podemos trabajar como un aspecto más de gemoterapia, porque se pueden poner algunas piedritas con el color de los chakras Ujú. en la hoja del testigo, ¿no? Ujú. Y que también en esta cirugía damos mucho, bueno, no damos mucho, pero nos fijamos bastante en el proceso de trabajar con los chakras. Cuál sería la razón básica? Bueno, al final equilibras con los minerales o con algunas cuestiones específicas, pero ¿cuál sería, mm, pues, la razón por la que necesitarías hacer una cirugía astral para poder equilibrar chakras, por ejemplo? Más bien al revés. Más bien al yo ver, por ejemplo, que hay un proceso de problemas en el corazón, trato de alinear el chakra corazón, Ah, ya, ya, ya. ¿no? Ujú. O si veo que hay algún problema a nivel de hígado, páncreas, entonces estoy viendo que también a lo mejor está desalineado, hay un problema Plexo con solar. el chakra del plexo solar, ¿no? Ya. Ajá, Ujú. entonces Sería como hacer tu cirugía y después hacer una armonización de chakras en donde tú notaste esa deficiencia. exacto, y veo que hay más efectividad y finalmente el chakra también tiene mucho, bueno, total relación con el plano emocional, ¿no? Claro. Ok, muy bien. ¿Algo más que nos quieras comentar respecto a cómo se tiene que preparar, por ejemplo, un paciente para entrar a cirugía astral? No necesita nada, llega así solito. Bueno, eh, digamos que sí, pero bueno, o sea, las indicaciones van a ser las mismas, ¿no? O sea, obviamente alguien que esté en busca de sanación, que tenga un problema en hígado, no porque Ujú. se le está haciendo una cirugía astral, bueno, vamos a decir que deje su tratamiento Exacto, que es médico, lo que hemos comentado. Ujú. pero aunque no lo sea, pues a lo mejor también sí tratar de modificar algunos hábitos, Claro. ¿no? En este caso, bueno, si es el hígado, bueno, pues tratar de dejar la bebida o algunas cosas, ¿no? Que puedan incidir en el hígado. Y bueno, también ya lo platicaremos en otro programa. No es lo mismo, obviamente que es un caso muy particular pero que un tipo de cirugía así
o muy similar y no, la hacía esta mujer conocida como Pachita. Pachita, ¿no? Que después hablaremos de ella. Y que bueno, pues es una mujer mexicana que pues realmente es famosa en todo el mundo por este tipo de cirugías que hacían. Les digo, es muy diferente porque digo, Pachita es un universo aparte, ¿no? Sí. Pero ya hablaremos, no es lo mismo, pero ella lo hacía, e incluso ella tenía, decían Jacobo Greenberg e incluso Jodorowsky, que tenía la facilidad incluso de hacer aparecer un nuevo órgano para insertarlo en el cuerpo del Sí, paciente, que ¿no? sería hablar como de las ligas mayores, ¿no? Y Sí. que de hecho, si te fijas, pues hablaría de un antecedente autóctono mexicano, porque lo que se dice de Pachita es que ella canalizaba a un médico azteca, mexica, Ajá, que, con que Cuauhtémoc, ¿no? lograba, que Ujú. lograba, pues un poquito hacer esta parte, y lo que hacía era materializar, pues, como el otro nivel, ¿no? Un poquito, hablamos ahorita de la cuestión del cuerpo energético, pero ella lo que hacía es traer a la dimensión, a la tercera dimensión, precisamente esos elementos, que eso ya es una cosa Sí, bárbara, ¿verdad? sí, que tendrían ustedes que ver y entender mucho lo que Jacobo Greenberg, que fue un científico mexicano también desaparecido en circunstancias bastante extrañas, Exacto. estudió y rescató mucho este conocimiento a partir de todo lo que él vio, vivió y estudió con Pachita. Yo no sé tú cómo veas esta recomendación que a mí se me ocurre en función de lo que nosotros conocemos, como para estar listo para una buena cirugía astral, que va un poquito también relacionado con la preparación para obtener las iniciaciones en Reiki, cosas de ese estilo. Pero yo al escucharte cómo describes la cirugía y demás, a mí me parece que lo importante es la densidad, ¿no? Ujú. En realidad nosotros cuando somos muy densos, o sea que consumimos alimentos, Ah, claro. carnes rojas, refrescos, etcétera, estamos llegando a un plano demasiado denso, ¿no? No estamos conectando con esa energía, con ese cuerpo astral que Ujú, nosotros ujú. tenemos. Entonces, parecería una buena recomendación que la gente cuando antes de hacerse esta terapia, esta cirugía, logre, así como cuando vamos a hacernos una cirugía física, pues reducir el consumo de carnes rojas, Sí, preferente no claro. consumirlas, cosas que tengan una densidad menor, como Un detox, sí, un algo así detox, como un exacto, detox. las verduras, las frutas, un elemento que me ayude a conectar más fácilmente, a que mi campo energético esté más abierto para y dispuesto, ¿no? Y que Ujú. no sea que esté centrado tanto en eso, porque al final, como lo hemos dicho, más que el terapeuta, que obviamente te debe estar capacitado, también el paciente, nosotros como pacientes, tenemos que contribuir a que nuestra terapia funcione. Ujú. Y no hay una mejor forma que haciendo lo necesario para eso. Entonces, pienso que si quitamos un poco de densidad en nuestro cuerpo al hacer estas pequeñas acciones, y bueno, meditar y demás, lograríamos Efectivamente. llegar a un nivel de cierto estado de conciencia que ayuda a favorecer precisamente los procesos, ¿no? Sí, era lo que yo te iba a comentar. También algún proceso meditativo ayuda mucho. Y Claro. no solo al paciente, sino también al terapeuta. El terapeuta también tiene que hacer un poco de trabajo de meditación Ujú, ujú. antes de cada cirugía, Claro. ¿no? A más de que puedas hacer un proceso de meditación más profundo, pero antes de cada cirugía, sí, por lo menos la visualización y este proceso de estar en calma, estar concentrado en lo que vas a hacer y que tu mente no se disperse en otras cosas. Entonces también para ambos es importante, ¿no? Un proceso un poco meditativo. Y al igual que en el Reiki, pues también al paciente cuando se le hace, cuando es a distancia, también se le manda un poco de música relajante, se queda en una hora expresa, bueno, vamos a empezar a trabajar a las 7, estoy por comenzar, el paciente ya debe estar acostado, ya debe estar escuchando su musiquita y listo para la cirugía. ¿Por qué decimos que acostado? Porque bueno, aunque no lo crean, son procesos energéticos, entonces puede haber por ahí un leve dolor de cabeza, puede haber un mareo, entonces no se recomienda que la persona esté en ese momento El movimiento. en movimiento, trabajando, manejando maquinaria pesada, Sí, ¿no? no. Como decimos, porque sí, realmente es energético, pero Claro. incide, ¿no? Ujú. Uh -huh. Eh,
¿Cuáles serían los riesgos de una cirugía astral? Para los que no conocemos o pensemos en nuestra audiencia que luego comience en cero respecto a cualquiera de nuestras terapias, ¿cuál es el riesgo de una cirugía astral? Mira, ninguna siempre y cuando lo hagas con una persona Ujú. correcta, porque los riesgos, como lo decíamos anteriormente, de hacerlo con una persona que no haya estudiado, que no tenga todo el bagaje de conocimiento, en lugar de hacer bien, puede hacer mal. Es algo así como lo que decían del mal de ojo, ¿no? Tú a lo mejor puedes tener una energía bastante poderosa, Ujú, pero si tú estás enojado y en ese momento se te ocurre hacerle una energía a alguien, puedes incluso claro, llevarlo a un proceso de enfermedad, ¿no? Que era lo que claro. decían las abuelitas y que está documentado también en todas las culturas del mundo, desde Persia, me parece que en Persia es donde se documenta el primer caso de mal de ojo hace miles de años, que con una mirada fuerte una persona podía enfermar a otra, queriéndolo o no queriéndolo, ¿eh? O podía matar a una serie de animales de ganado o echar a perder las cosechas, ¿no? Entonces, también, aunque alguien tenga una energía muy poderosa, también hay que saberla canalizar, ¿no? Y Claro. saberla, la energía es energía, pero también hay que saberla ir como transformando y encauzando, ¿no? Hacia Ujú. a lo que necesitas. Perfecto, pues bastante interesante. Yo creo que nos pueden dejar sus dudas, comentarios, preguntas acerca de esta terapia. Eh, Siento que podría ser una alternativa efectiva, como todo lo que hemos platicado aquí, pero al final también es importante pues que complementemos, ¿no? Si podemos evitar llegar precisamente a esta cuestión ya de una cirugía física real, pues estaría excelente, más que excelente, y más con los casos de éxito que comentas. Pero también si ya tenemos una situación muy avanzada, me imagino pues que puede ser un complemento Puede bastante ser una aceptable, alternativa. que ayuda muchísimo, Ujú. ahora sí que de la mano con la medicina alopática para no Exacto, llegar a un proceso más delicado, ¿no? exacto, exacto, efectivamente, ¿no? Incluso también te digo, cuestiones emocionales pueden subsanarse muy bien, ¿no? Con estos procesos Si mi problema o mi energéticos. situación solo es emocional, ¿está indicado una cirugía astral? Está indicado. Ok. Sí, porque justamente vas a alinear los chakras y vas a alinear el campo Ujú, energético y vas a alinear el campo etérico ujú. y áurico y muchos más. Entonces, sí, bajan los niveles de ansiedad o bajan los niveles de depresión o sube un poquito la energía, en fin, ¿no? Está totalmente indicado, por eso es astral, porque justamente si tú tienes un problema emocional solamente, probablemente después, a lo mejor no dentro de 5 días, pero entre 2, 3 o 4 años, pueda después incidir en Sí, alguna se parte transforma física en una cuestión física. del cuerpo, somatices y viene la patología, ¿no? Perfecto. Pues no sé ustedes, pero yo ya quiero hacer mi cita. No, bueno, pues adelante. Digo, de escuchar dan ganas. Y hay que probar también todas las alternativas que podamos tener para nuestro bienestar. No sé si para cerrar, Sofi, quieras comentarnos algo, algún tip respecto a esta parte que tú nos estás compartiendo el día de hoy. ¿Algún tip? Bueno, pueden ustedes buscar por ahí cuál podría ser la piedrita o el cuarzo que puedan usar. Pueden hacerlo de manera muy sencilla, de acuerdo con su signo incluso astrológico. Ujú, Pueden también por ahí tener un cuarzo, pero como dice Alfredo, que no sea de punta. Lo más indicado es un cuarzo de estos redonditos redonditos. que no tengan punta, porque realmente las piedras, los cuarzos tienen energías y a veces pueden ayudarnos bastante. Entonces, pues cargar un cuarcito en la bolsa puede ser bastante indicado siempre que no tenga punta. Hay que limpiarlo primero, hay que ponerlo en agua con sal. Ah, bueno, aquí tengo un vasito de agua con sal, entonces, bueno, de esta manera también se limpian energéticamente los cuarzos después de cualquier cirugía, ¿eh? Y Claro, se dejan reposar un como todo tiempo, instrumental, ¿no? como, ajá, como todo instrumental quirúrgico, pero lo que ustedes pueden hacer es, si compran ese cuarzo, bueno, pues ponerlo en agüita con sal de mar, dejarlo toda una noche reposando y al sol y después lo sacan y perfectamente pueden intencionarlo. ¿Cómo lo intencionan? Bueno, pues
tomándolo, a lo mejor llevándolo también hacia su frente, intencionándolo y diciendo, bueno, yo quiero que este cuarzo me sirva para que me proporcione la mayor energía para trabajar o para que me proporcione inteligencia para el examen que voy a tener mañana. Bueno, no inteligencia, más bien retención del conocimiento, ¿no? Intencionarlo se puede hacer cualquier intención con alguna piedrita, un cuarzo, inclusive con una piedrita que nos encontremos en la calle, ¿eh? No es necesario ir a alguna tienda esotérica a comprar un cuarzo. Se puede usar una piedrita que nos encontremos en la calle, una piedrita que nos encontremos en un río. Lo decíamos en otro programa, ¿no? Hay muchas señales que el universo nos da, pero que a veces no estamos atentos, ¿no? Entonces, fíjense, a veces hay piedritas en la calle que les pueden llamar la atención y que las pueden usar como un tipo de amuleto e intencionarlas, ¿no? Porque finalmente vienen de la tierra, son de la naturaleza, están ahí desde hace miles de años, ¿no? Entonces tienen y nos pueden proporcionar su energía. Se me ocurre que incluso hablando un poquito de esta parte astral, que es la que compartimos el día de hoy, pues eso, ¿no? Hacer un pequeño barrido áurico con un cuarzo para que me purifique o me transmute un poco, me limpie mi aura. También, claro. Al final creo que esa higiene también es importante, la higiene energética. Hablamos hoy en día de muchas de ellas, la higiene mental, la de sueño, pero también creo que ahí se nos olvida luego esa parte, ¿no? Diría mi abuelita, o decía mi abuelita, pues es como la capa que cubre, las abuelitas le ponían aluminio a la estufa, porque el cochambre se pega y ya luego es difícil quitarlo, entonces a lo mejor hay que ponerle una capita a nuestra aura, ¿no? Claro. Para que no sea tan cochambrosa. Sí, porque, ¿no? Sí, porque... que trabajemos un poquito esa higiene para que al final también no lleguemos a un punto en el que lleguemos a una terapia, por ejemplo, de cirugía astral, que me imagino que es más complicado cuando una cuestión de una aura viene más cargada, claro, o más negativa o más sucia, pensémoslo así, que si ya viene más limpiecita para poderla trabajar mejor, ¿no? Entonces también podría ser una buena alternativa. Y nuestro barrido áurico, generalmente lo comenzamos de cabeza a pies. A pies, exacto. Para que podamos pasar nuestro cuarzo, y hay que limpiarlo constantemente porque absorbe todo lo que vamos nosotros teniendo, ¿no? Sí, la selenita también es un excelente método. La selenita no es tan fácil de encontrar, pero por ahí en algunas plataformas se venden, y también aquí en la ciudad de Morelia, ¿eh? Esta sí no se debe de meter en agua con sal. Esta se puede limpiar, también cualquier piedrita, cuarzo, elemento se puede limpiar incluso con la llama de una vela, pasándola varias veces, pidiendo al fuego que transmute cualquier tipo de negatividad, o también con incienso, ¿no? También se puede limpiar, pero la selenita no se mete el agua con sal porque se deshace, tiene otra composición, y entonces la selenita sí, nunca se mete en agua con sal. De hecho, hay algunas piedras que no se meten en agua con sal, son pocas, pero hay algunas que están contraindicado que tengan agua con sal. Sí, estaría interesante, díganos ustedes si les interesa, porque luego a nosotros se nos ocurren muchas cosas, sí, pero estaría bastante interesante precisamente conocer lo que comentabas de, pues, incluso el tipo de mineral que nos va mejor, los colores, los cuidados, lo que sí podemos hacer con estos minerales, piedras, etcétera, que tenemos en existencia, todo lo que proviene de la tierra, para, pues, trabajarlo también un poquito, ¿no? Sí, de la tierra y del cielo, Alfred, porque fíjate que toda esta formación de cuarzos, incluso el oro, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Vinieron de estrellas que, bueno, pues eclosionaron algún día en lo que conocemos como el planeta Tierra, que se quedaron miles de años ahí hasta que fueron encontrados. Entonces, alguien me decía algo muy bonito. Van a dar hasta ganas de llorar, ¿no? Alguien me decía algo muy bonito, que a veces cuando nos quedamos mirando a las estrellas y nos provoca cierta melancolía, es porque nosotros mismos somos polvo de estrellas, porque en nuestra composición física justamente vienen también estos elementos que hace mucho tiempo llegaron a la Tierra y que nosotros también tenemos, ¿no? Sí, pues qué bonito, con eso creo que nos vamos a despedir, con ese gran mensaje precisamente de somos polvo estelar, somos polvo de estrellas. De hecho, pues de ahí provenimos de esa gran choque de elementos, de cosas que
al final en la ciencia de alguna u otra manera se han explicado, pero que siguen aún sin ser completamente entendidos, que eso es una diferencia importante. Claro. Una cosa es que se explique y otra cosa es que se entiendan. Y precisamente nuestra creencia en esa magia, ¿no? A lo que podemos llamar magia, que al final también es ciencia, pues es lo importante, ¿no? Y toda esta conexión, esta interconexión que tenemos, no solo con este planeta que habitamos, sino con todo el universo, los universos y todos los planos que existen, porque todo es posible. Entonces, esperamos que les dejemos un poquito ese mensaje también. No estamos locos, No. solo creemos que hemos expandido un poco nuestra conciencia y es lo que queremos hacer también con ustedes. Exactamente. Pues te agradezco muchísimo, Sofía. Ahora tú que siempre eres nuestra anfitriona, ahora fuiste nuestra experta, como siempre, nos apoyas y demás. Pero la verdad es que estuvo muy interesante esto. Esperemos que puedan hacer citas contigo, tanto a distancia como presenciales. ¿En dónde te pueden encontrar, Sofía? Bueno, pues estoy como Sofi Velarde en Facebook, Sofi con Y y Velarde con V. Tengo otra página que es Terapia de Ángel Natural y también nos pueden dejar sus comentarios abajo de este video, que también pues es el canal, ¿no? Sí, no olviden darle like, ver todo nuestro video, compartirlo. Todas las personas que crean que les pueden interesar, por favor, díganles, ven a ver a estos dos locos o a estos tres o a nuestros invitados cuando son, también están medio locos. Entonces, vénganos a ver porque nuestra intención es solo compartir bienestar para todos, que todos podamos llegar a un punto, a recobrar algo que ya tenemos dentro, solo que no lo hemos descubierto, que es la salud perfecta Que en no lo todos los recordamos. sentidos, ¿no? Es esa parte, ¿no? Lograr recordar precisamente que ya está ahí, solo hay que volverlo a encontrar, que es nuestra intención a través de cualquiera de las situaciones que les vibren. Va a haber algunos videos para decir, es que esto es lo que tengo que hacer y está bien, todo lo que ustedes se sientan, les llegue de mensaje, está perfecto porque es lo que se tiene que hacer. Y pues agradecerles enormemente, ya saben, encuentran en Facebook como Alfredo Pureco, Tonali Centro de Bienestar Integral, en Instagram como Alfredo Bienestar y también Tonali Centro de Bienestar Integral. Les agradecemos muchísimo, esperamos que les gusten nuestros videos y pues podamos seguir creciendo en comunidad. Muchísimas gracias. Y que el polvo de las estrellas les acompañe siempre. Bendiciones a todos, bonito día, tarde, noche, cuando nos vean. Bendiciones.